En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en este solemne domingo de Pentecostés, que como sabemos, su nombre significa 50 días. ¿50 días de qué? Después de la resurrección. Y Pentecostés es así el acabamiento, la plenificación con el envío, la misión del Espíritu Santo, que es la punta del cabello hasta la punta de la uña del dedo gordo del pie. Pues bien, ese es el Paráclito, el sostenedor, sustentador de la iglesia que la vivifica y así queda plenificada, con nada más que 120 discípulos en el cenáculo, como relata los hechos de los apóstoles. O sea que la iglesia no es una cuestión de número, ya estaba plena. Otra cosa es que se expanda materialmente por el mundo con la conversión de los gentiles, paganos, judíos y todos los que se hacen creyentes para ser hijos de Abraham en la fe que tenía Abraham, Isaac y Jacob. Y antes que el pueblo elegido fuera de la descendencia carnal de Abraham, ya estaba el pueblo elegido espiritualmente en el Israel de Dios espiritual antes de la circuncisión. Esto hay que tenerlo muy en claro, porque el judaísmo no es más que la carnalización del mosaísmo, de la antigua ley. Es una corrupción. Por eso entonces tenemos la misma fe. Y Abraham es padre primero del Israel espiritual en la fe que del pueblo elegido. Eso debe de quedar claro y nadie lo dice. Por eso lo digo. Si lo saben o no, o lo tienen por ahí en el olvido. Por eso es muy importante. Padre espiritual, antes que padre carnal del pueblo elegido. Pues bien, dicho esto, no hay que olvidar la connotación apocalíptica del Apocalipsis. Pero antes no quiero dejar de lado que quede claro que con la venida del Espíritu Santo la iglesia queda perfectamente acabada, completa, aunque se expanda por todo el mundo o aunque se reduzca al fin de los últimos tiempos apocalípticos. Porque el fin de los últimos tiempos comenzaron con la encarnación. Y la vez pasada me trabuqué y aquí también ahora casi. Pero bueno, los últimos tiempos con la encarnación. Y el fin de los últimos tiempos con la parusía. Entonces, que se reduzca a su mínima expresión, que es el Pusillus Gres, el pequeño rebaño fiel, con toda una jerarquía apóstata, ya anunciada por Nuestra Señora en la Salé. Entonces, quedan así los apóstoles y todos los que estaban en el cenáculo plenificados en la gracia septiforme de los 7 dones del Espíritu Santo, y que esa gracia la recibimos, aunque con una diferencia, pues los apóstoles quedaron confirmados en gracia, pero recibimos la plenitud de la gracia del Espíritu Santo con los 7 dones, con la confirmación que nos confirma en la fe del bautismo, para hacernos soldados de Cristo, es decir, aptos para defender combativamente a los enemigos de la iglesia
como Cristo fideles. Y no es como decía por ahí Monseñor Tissier, lo nombro porque es que me da ira que digan estupideces a unos obispos tradicionalistas, que es para combatir contra las tentaciones y el pecado y toda la vida privada espiritual. No es para eso, porque también me sirve la oración, la Eucaristía y los sacrificios. Es principalmente para combatir a los enemigos públicos de la Iglesia, que es muy distinto. Pero si esa concepción tienen los obispos, ya veo por qué son tan cobardes, que parecen ni confirmados, y creen que es para que se quede el Espíritu Santo en la cocina o en el baño con ellos, haciendo su vida individual de santidad. Pues no, no es para eso la confirmación. Sirve de paso, por supuesto, pero lo fundamental es la defensa pública de la fe, teniendo esa plenificación, ese rubor, esa fortaleza del Espíritu Santo que hoy flaquea por doquier. Pues bien, y como decía, el carácter apocalíptico, y no me lo invento, está en las Escrituras. Dice nuestro Señor que va a enviar al Espíritu Santo a los 10 días de la Ascensión. Y nos dice que ya os dije que me voy al Padre y vuelvo. Vuelve a repetir lo mismo que vimos en el Evangelio del domingo pasado. Y que habían entendido. Ya no nos hablas por enigmas. Entonces queda claro que nuestro Señor está haciendo alusión a su parusía de nuevo. Y ese carácter apocalíptico, profético, está eclipsado, ignorado, pisoteado, olvidado por la jerarquía de la Iglesia y sus sabiondos teólogos mequetrefes, que parecen idiotas útiles del verbo divino, así de claro. Entonces, nuestro Señor nos dice que va al Padre y volverá, y por eso alegraos. Y remata con otro complique, porque el Padre es mayor que yo. ¿Y cómo se masca eso? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Si no hay diferencia en las tres personas, la única distinción en las tres personas divinas es la relación de origen, la relación de paternidad, de filiación y de inspiración amorosa del Espíritu Santo. Todo lo demás es común. La misma naturaleza, esencia, substancia, poder, omnipotencia, infinidad y lo que quieran. Y lo único que es propio es la personalidad del ser propio, paterno, filial o expirado. Que eso tampoco lo explica. Ni en Ecón ni en la Fraternité. Si hasta el mismo Monseñor Lefebvre, y me da pena, lo repito, porque no hay que seguir las lagunas y los errores aún de los grandes. No, mejor no predicar porque se puede uno equivocar y herejías. Estudie. Y si no, no se meta a cura y vaya a vender pepinos al mercado, que le va a ir mejor. Entonces, ¿cómo es posible que diga que el Padre es mayor que yo? Y aquí reivindicando a Monseñor Lefebvre, él lo explicó maravillosamente. Porque el Padre es la fuente de la divinidad. Fons divinitate, dice, fuente de divinidad, dice Santo Tomás de Aquino.
y de Él procede el Hijo, y de Él y del Hijo procede el Espíritu Santo. Es la fuente primigenia de la divinidad. Y en ese sentido es mayor. No en otro, que sería herético. Y eso lo dice bien, muy claramente Monseñor Lefebvre. Pues vemos una de cal y una de arena, compensamos, ¿no? Porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Por eso hay que pedirle a Dios la gracia para no equivocarnos, por lo menos diciendo errores o herejías. Y que los errores sean pequeños y menos graves. Pues bien, entonces en ese sentido dijo que era mayor. Y en ese sentido había como una sumisión de obediencia. Porque la mayoría de los teólogos, incluso Santo Tomás, dice que dijo que era mayor que el Padre era mayor que él, por la naturaleza humana. ¡Qué chiste! Eso es evidente. ¿Quién no lo ve? Como hombre, por supuesto que el Padre es mayor que nuestro Señor en su aspecto humano, como hombre. Pero no se trata solamente de eso. Y por eso el mismo Monseñor Lefebvre decía, podemos encontrar algo en la misma divinidad de Dios, un motivo teológico, doctrinal, que justifique, que avale y sostenga esta expresión y que no sea puramente alegórica o espiritualoide o como quieran, y que solamente se refiere a la parte humana. Dice, sí la hay y es esa. Por ser la fuente de la divinidad. Y eso lo dice Santo Tomás de Aquino por otro lado. O sea que ni el mismo Santo Tomás se dio cuenta. Porque por un lado lo dice y por el otro lado dice lo otro. ¿Ven? ¿Cómo es posible? Es humano. Hay veces que nosotros mismos no vemos las conclusiones de todo lo que implica lo que decimos. Ni yo mismo el primero. Bueno, me doy cuenta de esto y lo expongo. Punto. Pero bien, entonces queda claro eso. Y qué alegría, entonces, que me vaya al Padre, pero sabiendo la bienaventurada esperanza que volveré. Entonces ahí está en el Evangelio de hoy muy clarito la parusía, el retorno de nuestro Señor, que lo tenemos embolatado. Y esto que está pasando hoy con el marciano virus, cortinavirus, coronavirus y chichavirus, es parte, que es una falsa pandemia, como dice Chinda Blandorino, teniendo en cuenta que ha sido primero no natural, sino creada por enriquecimiento virológico del coronavirus salvaje o normal. Y magnificado a pandemia para quitar las libertades y derechos que garantizan las constituciones. Y los imbéciles de los gobernadores y presidentes no se dan cuenta en su estupidez constitucional de Estado democrático y de derecho, como Colombia lo es, también, que no hay nada que según sus propios argumentos y el herético argumento de la voluntad soberana del pueblo soberano, que hace la ley y elige a los gobernantes, que si se quitan las libertades, ellos ya no son presidentes legítimos ni de su pinche o estúpida constitución.
Eso ni se les ocurre a los imbéciles en la cabeza. ¿De qué pueblo representativo van a ser ellos el presidente, el gobernador o el rey? Porque hasta los reyes son democráticos ahora. Si no hay libertad, ¿de cuál voluntad del pueblo soberano? Pedazo de imbécil. Entonces tú mismo estás serruchando en tu estupidez el fundamento de tu autoridad. ¿Y esto quién se lo dice? ¿Quién se lo canta en la cara? Ignorancia e imbecilidad, y lo peor, el sancocho, las dos cosas. Pues bien, entonces esto ha sido creado para, por el terror y la demagogia, imbecilizar más de lo estúpido que somos. Porque nadie se puede creer de una verdadera pandemia natural y no creada, y encima magnificada y cuantificada y exponenciada, y ahora todo el mundo que se muere es de coronavirus, ya ni de gripa o de gripe, que por las estadísticas mismas murieron 6.600.000 personas en el mundo y nadie dijo nada, ni habló de epidemia ni de pandemia. Pero con eso tenían el plante estructural para poder hacer lo que quieran. Y la gente estúpida, peor. Y termina siendo una persecución religiosa. Y ya no por los paganos romanos, sino por los imbéciles católicos del mismo edificio o de la misma calle, que van a denunciar como comunismo puro y duro. Y se dicen católicos. El colmo del colmo. ¿Qué más? Idiotez. Y por eso tenemos que decir hoy la misa aquí en esta casa. Pues ya ven, ¿en qué andamos? Pues bien, entonces, esto es parte de la hecatombe apocalíptica. Y claro que no va a ser igual, porque van a ser por lo menos un poquito más idiotas los terrícolas. Porque después de tragarse todo esto y ver en el vecino un enemigo, en los familiares un enemigo, yo rompí el vínculo social. Así de claro. Y además mal llevada la pandemia o epidemia esta. Que no es que el virus no exista, existe si lo tienen hasta patentado. ¿Y cómo patentan un virus? Modificándolo como arma bacteriológica o virológica en este caso. Así de claro. Entonces, por supuesto que no va a ser lo mismo. Porque vamos a ser por lo menos más idiotas. Y para no serlo hay que tomar conciencia. Y encima, desde Roma, las iglesias cerradas, en vez de decir misa y que vaya la gente. Y a ver si el gobierno y la policía y el ejército va a meter a todos los curas, obispos y cardenales y pueblo en las cárceles. Pero como el que gobierna en Roma es un papanata, ¿qué queremos? La bestia de la tierra, el pseudo profeta. El legítimo papa según el imbécil Juan Bosco Abascal. O los otros idiotas que todavía sigue siendo Benedicto, si son de la misma pasta. Desde que salió Vaticano II, todos los papas han seguido en la misma orden de conducta doctrinal y moral.
Como todas las chicas malas de un prostíbulo, o buenas, porque tendrán que tener algo de bueno para que la gente vaya. A ver cuál es la virginal. Pero si no hay ni una, mijito, aquí no existe esa palabra. ¿Cuál es la más buena? La que te guste. La misma idiotez. Y eso pasa en el Vaticano hoy, en la iglesia hoy, en su jerarquía oficial. ¿Y los obispos qué? Entonces una persecución religiosa evidente y considerada la religión como un artículo de quinta. Como si la gente no necesitara de la fe y de la espiritualidad para poder sobrevivir. ¿O vamos a vivir como animales? ¿Dónde está el espíritu, el alma espiritual? ¿O nada más es pan y circo? Y el terror de la gente a morirse, ¿de qué? De su impiedad será. Entonces, que de esta no va a quedar igual el mundo, ni económica, ni financiera, ni mentalmente. Y por eso lo digo. Pues bien, entonces, más apocalíptico no puede ser. ¿Y qué es lo que queda? La única esperanza bienaventurada. Volveré. Alegraos que me voy al Padre y volveré. Entonces está claro. Y el diablo, príncipe de este mundo, y aquí le doy de nuevo al bruto de Juan Bosco Abascal, que se pone de antimilenarista a lo bruto por seguirlo al burro de su papá, a repetir lo que dijo el papito. Que eso ya pasó. Entonces, si ya pasó y hablaban de que Satanás estaba atado, está atado. Cuando dice nuestro Señor, desde primera hora, que el príncipe de este mundo está vencido y contra él no tiene nada, pero que está rondando en el mundo. ¿Y por quién decimos cuando rezamos esa oración de San Miguel Arcángel? Es el príncipe de este mundo y no está atado. Desde que se crucificó nuestro Señor hasta que vuelva está bien desatadito. Entonces no puede decir que ya fue el bruto de Juan Bosco Abascal. Se lo carregará a Villasana y al otro, pero que se meta conmigo a ver si le da el cuero y la cabeza. A él y al que sea. Porque yo sí sé de lo que hablo. Entonces, las cosas como son. Entonces es evidente que el demonio anda suelto y con un poder inmenso, mayor que nunca. Y todos los estamentos políticos, financieros y económicos en las grandes élites están bajo su mando y poder. Y no se escapa a nadie. Y el que quiera un puesto en la OEA, o de presidencia aquí, o de rey allá, tiene que ser un vil lacayo de ese poder. Y esto le cae a más de uno tradicionalista. Porque se les llena la boca de que son, no sé, juristas católicos y no sé qué, de aquí y de allá, y de tradición. ¿Y qué hago yo de embajador, por ejemplo, en la OEA o en la ONU, si soy católico? ¿Qué hago yo en un prostíbulo si soy virgen? Me volví gay.
transeamos. Pues bien, entonces no me quiero alargar y ya me alargué. De todos modos, vemos cómo queda esa gran esperanza reafirmada una vez más en pleno Pentecostés. Entonces no es solamente la venida del Espíritu Santo. Alegraos porque me voy al Padre y vuelvo. Y Él mientras tanto os enseñará todas las cosas. Y os confirmará en todo lo que os he dicho, que no es mi doctrina, sino del Padre. Porque todo lo que tiene el Verbo, no solamente encarnado, sino como Verbo eterno, aún sin encarnación, se lo debe al Padre. Porque el Hijo procede del Padre. Toda la vida que tiene el Verbo, como segunda persona de la Santísima Trinidad, se la da el Padre. Y no es que lo haga, ni que se ha hecho, sino por generación eterna. Porque es la inteligencia del Padre, la sabiduría del Padre, el pensamiento del Padre. Y por eso una vez más, el Padre es mayor que Él, aunque sean exactamente iguales y consubstanciales, pero todo lo que tiene el Hijo lo tiene del Padre. Más claro no puede ser. Entonces, alegraos y volveré. Entonces, en esa maravillosa y bienaventurada esperanza es lo único que nos queda. Y con el chance de ser arrebatados o raptados. Si nos toca el día y la hora que nadie conoce. Le escaparemos a la muerte de aquellos elegidos y predilectos que serán arrebatados el día de la parucía del Señor, cuando se produzca la primera resurrección, y junto con los resurrectos de la primera resurrección, los vivos, aptos, sin morir, serán transformados y arrebatados conjuntamente con los otros hacia las nubes del cielo para bajar conjuntamente con Cristo Rey. Quedando aquí los viadores. Pero no me voy a extender, pero lo aclaro para que no crean que se acabó aquí el fin de la película o de la novela. Es bastante larga. Pero esto es completamente desconocido, ignorado u olvidado. Pues bien, entonces esa es la esperanza única que nos debe de hacer vivir. ¿Para qué quiero seguir viviendo yo en este mundo de M, de no de miércoles, ni de martes, ni de María, ni de Mar? Porque esto es peor que un estercolero. Esto ya está putrefacto. Y si no nos cuidamos, nos vamos a ahogar con nuestras propias heces. Entonces, ¿para qué seguir viviendo? Para tener el chancecito ese. Si somos fieles, incorruptibles, por la gracia de Dios, y que cuando Él venga nos considere esos elegidos privilegiados que sin morir serán transformados y arrebatados o raptados, o como se les dé la gana, el día de la venida de Cristo. Y si eso no es esperanzador, Dios mío. Ahora hay que estar en el momento. Dios lo sabrá,
pero hay que por lo menos pedirlo y desearlo como lo desearon en la primitiva iglesia de las catacumbas, porque hoy ni catacumbas tenemos. Y la persecución no viene de los paganos ni de los comunistas, o de los que se dicen públicamente izquierdistas o comunistas, de los mismos católicos, sean en jerarquía en Roma, o de los simples fieles. Porque si esta misa no la he dicho yo hoy en el apartamento, es porque los mismos imbéciles vecinos católicos iban a llamar a la policía. Y no son los comunistas. Entonces, ¿en qué quedamos? Hasta uno de ellos tiene un pariente monseñor que una vez al año le dice una misa ahí. Y la otra idiota me regaló el cuadrito del Vía Crucis. Y esa es la que pone no misa aquí. Y se dice católica, la idiota. Es que me los voy a comer, que Dios me dé calma. Porque hago como Sansón. Se viene todo el edificio abajo. Pero bueno, transeamos. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán peores que los fieles de las catacumbas, que tenían catacumbas, porque los romanos paganos respetaban las catacumbas, que era el cementerio, era sagrado, como los indios, ahí nadie pisa. Ahora ni sagrado nada, ni la iglesia es sagrada. En la iglesia no se puede entrar la policía, ni el gobierno, ni nadie. Y estos jerarcas imbéciles no han sabido ejercer su derecho. ¿Será que están bien vendidos? Pero ¿cómo no les va a pasar eso con el culto nuevo, la misa nueva? Porque hasta los mejores católicos tienen esa concepción moderna. Y ya son integrantes de un falso culto, de una falsa iglesia, aunque tengan fe. Como la tiene, por ejemplo, Chinda Brandolino, o de pronto la tiene allá Caponeto. Pero son de línea media, así que ¿y cuánta gente no hay? Pero vemos cómo está el mundo. Y después dentro de la misma tradición. ¡Qué desastre! Más divididos. Pero bueno. Entonces lo que nos une es la verdad, que nos hace libres. Y entonces es en esa libertad, en la verdad, tratarla de difundir, expandir, amándola. Y por eso entonces no nos queda más que para concluir ahora y concluir todas las noches, decir una y mil veces más: ven, Señor Jesús, sálvanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesu
Christe.